Dale, buenas tardes, mi nombre es Edgar Fernando Carrillo, me desempeño como psicólogo hace algunos años y mi especialidad es en salud familiar. De acuerdo con su experiencia y formación en el campo de la psicología familiar, vamos a continuar con las siguientes preguntas. ¿Hace cuánto tiempo trabaja en el campo de la psicología familiar? Trabajo desde el año 2017, actualmente me sigo desempeñando en la rama de la psicología y ahorita en la especialidad que es en el tema familiar. ¿Cuál ha sido su mayor logro? El mayor logro ha sido la experiencia adquirida con víctimas del conflicto armado que vengo trabajando ya desde hace unos 4 años y medio con esta población vulnerable. ¿Qué acciones, procesos o actividades resalta su ejercicio profesional en este momento? Bueno, las acciones y los procesos que venimos realizando es la atención, asistencia y acompañamiento a las víctimas del conflicto armado desde el componente de familia. Es decir, a ellos se les brinda asesoría psicológica, el acompañamiento que requieran desde, digamos, cualquier problemática que estén presentando, tanto sean jóvenes, joven adulto o personas adultas mayores, se hace, digamos, el acompañamiento, se les brinda, digamos, entre 4 a 5 sesiones terapéuticas que requiera la persona, y si ya es un tema que digamos se requiera de una intervención clínica, pues se hace ya, digamos, una activación de una ruta para que la persona sea valorada por medicina general y posteriormente sea trasladada para psicología clínica y sea atendida pues, de manera pertinente, porque yo acompaño ese tema familiar, ¿sí? Entonces solamente hemos estado en ese proceso, digamos que hemos desde la experiencia y desde el programa que vengo ejerciendo aquí en la alcaldía de Puerto López, hemos ayudado a muchas personas en las cuales, digamos, hemos encontrado problemas que son mínimos, pero que a veces las personas no encuentran una salida o algo que puedan, digamos, permitirles desarrollar su proyecto de vida de manera más tranquila. Entonces hemos estado en ese campo y eso me ha permitido a mí, digamos, tanto en zona rural como en zona urbana, son distintas las dinámicas o los ambientes, aprender demasiado en ambos entornos, tanto en el rural como en el urbano. ¿Desde cuál modelo o enfoque psicológico orientan las acciones que desempeña en el campo de la psicología? Yo estoy desde el enfoque sistémico, manejo la teoría de los sistemas, de subsistema, mesosistema. Digamos que desde ahí es la formación que tengo con el tema de salud familiar, y digamos que venimos trabajando desde un inicio con un genograma familiar, y eso me permite a mí dimensionar como las problemáticas de la persona, y desde ahí me traslado ya con el enfoque sistémico a poder, digamos, determinar ciertas problemáticas y ciertas soluciones a esa familia o a esa persona, para poder, digamos, establecer unas estrategias de mejora digamos, este tipo de población, que son las víctimas de conflicto armado. ¿Por qué lo eligió? Bueno, el enfoque sistémico, digamos que me permite relacionar a la persona con las demás entidades, inicialmente desde la familia, que es el primer entorno que tiene contacto y que se generan las relaciones humanas, y desde ahí posteriormente ya inicia un proceso eh, con el entorno ya, digamos, de la vecindad o del barrio donde vive. Luego ya vamos al tema del colegio, al tema escolar, posteriormente ya se vinculan otros actores como la iglesia, se vinculan otros actores como el deporte, la recreación, y eso me va permitiendo cómo se va desarrollando la persona y, digamos, en qué falencias o en qué, digamos, entidades son las que la persona no interactúa, y cuáles son las problemáticas con esas entidades o con esa población que tiene cerca. Entonces, eso me permite a mí, digamos, tener un mapa claro de la vida de la persona,
y que de esa manera yo puedo actuar de manera positiva, creando pues ya una estrategia o digamos unas tareas encomendadas para poder digamos mejorar ese vínculo con esas entidades o con lo que me va digamos arrojando el enfoque sistémico. ¿Cuáles técnicas de abordaje utilizas desde los modelos o enfoque de intervención utilizados en su ejercicio profesional? Pues desde el enfoque, digamos que yo manejo primero el genograma familiar, ¿sí? Es siempre lo manejo. Posteriormente manejo algo que se llama terapia de anclas, digamos que me permite, dependiendo la persona qué tipo de problemática tiene, si es un tema emocional, si es un tema de violencia de género, de abuso sexual o de violencia intrafamiliar, digamos que vamos viendo esas dinámicas y a raíz de esa problemática debo escoger si trabajo con el genograma familiar, que por lo general siempre lo utilizo, luego con terapia de anclas, luego podemos, digamos, interactuar con el tema de la silla vacía y con temas de, ahí ya posteriormente se van haciendo otro tipo de cositas que son como el tema de habilidades blandas, manejo de emociones, que digamos requieren estas personas en temas de sensibilización de acuerdo a las problemáticas que tenga cada uno. Es decir, que lo que se utiliza es de acuerdo a la problemática que me llega. ¿Sí? Son bastantes, pero por lo general son violencia intrafamiliar, abuso sexual, eh, problemas de consumo de sustancias psicoactivas, también son muchos, y son, digamos, esos son en los campos en los que yo me vinculo y asimismo yo, digamos, interactúo con las personas y aplico el enfoque sistémico y las otras anterior que te comenté de los terapia de anclas y eso. ¿Trabaja de manera interdisciplinar? Sí, yo trabajo aquí, digamos, en la alcaldía, en compañía de una jurídica, digamos, que se hacen dos acompañamientos jurídico y psicológico. También se trabaja con una contadora pública porque pues digamos nosotros apoyamos en los emprendimientos que se le entrega a las personas víctimas del conflicto armado para mejorar su economía familiar y que la economía familiar le permita mejorar su calidad de vida. Entonces, de esa manera interdisciplinar manejamos nosotros una tarea importante tanto en zona urbana como en zona rural y es visitar a estas personas y ayudarlas y orientarlas, digamos, en esos ámbitos, tanto en la parte mía que es el tema emocional, en la parte jurídica que es el tema de soluciones de algunos problemas que tienen ellos internos y el tema de la contadora es, digamos, el tema de cómo proyectar, de cómo, digamos, administrar su negocio. Y digamos que unimos las tres disciplinas para poder, digamos, brindarles una mejor asesoría a estas víctimas de conflicto armado aquí en el municipio. ¿Cómo se abordan las situaciones presentadas de manera interdisciplinar? Uy, corté ahí. ¿Cómo se abordan las situaciones presentadas de manera interdisciplinar? Bueno, inicialmente cuando llega un proceso, si de pronto es un tema de abuso, digamos que hago una intervención en primeros auxilios psicológicos y enruto a la persona. Después requiero de comisaría de familia o una entidad que se encargue del tema de los derechos. En este caso sería la jurídica que trabaja conmigo en el enlace de víctimas y digamos que ella se hace cargo de la evaluación del tema jurídico para restablecimiento de derechos, ya sea un menor de edad o ya sea un joven adulto. Entonces, de esta manera, digamos que trabajamos conjuntamente con el tema jurídico, que es prácticamente con el que yo siempre estoy presente y con el que siempre estoy haciendo acompañamiento. ¿De qué manera se evidencia el componente ético en este campo de la psicología? ¿De qué manera
se evidencia el componente ético en este campo de la psicología? Bueno, el componente ético, es decir, en este campo yo llevo unos formatos que son unas historias clínicas en los cuales eh, se deja anexo todo lo que la persona se hace en el tema de motivo de consulta. Digamos que como trabajamos en una entidad pública, por el tema de la ética profesional que tenemos que tener nosotros como psicólogos, esto nada se publica obviamente, ni en el SECOP ni en nada de eso, eso queda archivado totalmente. Y la única persona que, digamos, tiene acceso a esos documentos es la misma persona, y ya pues con una orden judicial si se requiere. De lo contrario, tenemos establecido nosotros un consultorio para atender este tipo de situaciones en el hospital local. Allí se maneja, pues digamos, toda puerta cerrada. Se le brinda a la persona ese espacio para que la persona pueda expresarse de manera, eh, ya sea que cualquier tipo de problemática, pero que en el espacio se brinda tranquilidad y se pueda manejar, digamos, una dinámica favorable para la persona y, digamos, establecer varios eh, componentes dentro de la historia clínica que, digamos, nosotros tenemos acá el formato, y pues vamos haciendo la dinámica y vamos, digamos, llenando toda la ficha, y de esa manera es que tenemos pues habilitado el espacio y trabajamos de esa manera con la persona, porque por lo general también hay una segunda opción, y es que yo me dirijo al lugar de residencia, ya sea en la zona rural o ya sea en la zona urbana, y se hace la intervención. Si la persona lo desea, si la persona no quiere salir de su hogar, pues se traslada hasta allí y allí mismo se hace la intervención, en el lugar. Digamos que eso es lo que manejamos y lo que yo manejo desde mi ética profesional en estas intervenciones. ¿Cuál es su mayor motivación para seguir trabajando en este campo? Mi mayor motivación es seguir mejorando, digamos, eh, las problemáticas, tratar de sensibilizar a las personas y cambiar ese chip de pensamiento, bajar un poco el tema de los índices de violencia que se presentan acá en el municipio, tratar de manejar esas brechas que tenemos acá en el municipio de Puerto López con el tema de la violencia intrafamiliar, que se ha incrementado muchísimo. Y digamos que es en el campo de la familia, y es como tal, digamos, donde se interviene y es donde la persona se desarrolla. Es decir, la familia siempre va a ser una célula, y en medio de la familia se van a crear las relaciones humanas, y desde ahí es donde yo inicio el proceso de intervención, inicio el proceso digamos, de mejorar a esta familia para que la persona que está rodeada de sus familiares pueda, digamos, mejorar, y que la familia pueda entender las problemáticas de esa persona, y digamos que así reducimos un poco las brechas de desigualdad que tenemos acá en el municipio, y reducimos un poco también el tema de violencia intrafamiliar que se presenta. ¿Y qué recomendaría a futuros profesionales de la psicología? A futuros profesionales de la psicología les recomiendo que hay que prepararse muy bien, hay que estudiar muchísimo en el tema de intervención, pues que descubran cada uno su talento y su don digamos, en qué rama de la psicología se quiere especializar, pero que lo haga de muy buena manera. Que se utilice mucho el tema ético, porque es muy importante el tema de la ética profesional, de no ir a contar pues lo que sucede, porque digamos esa persona es muy confidencial lo que sucede, y es la primera conexión que hay con el paciente y con el profesional. Pues los invito a que hay que leer muchísimo, hay que estudiar bastante y adquirir experiencia, que también es muy importante, para ir, digamos, mejorando y irse perfilando mucho mejor a qué es lo que quieren llegar, cuál es su objetivo de llegar
ya sea en el campo organizacional, ya sea en el campo social, ya sea en el campo educativo, ya sea en el campo clínico o sea en el campo familiar, que es en el que yo me desempeño. ¿Cuáles son las consultas que más le hacen como psicólogo? Las consultas que más me hacen, digamos que son por depresión, por estrés postraumático, por ansiedad, eh, por violencia intrafamiliar, por abuso sexual, violencia sexual, eh, consumo de sustancias psicoactivas y bueno, ya son problemas familiares internos. Pero son esas 8 cosas. Recordemos que dentro de ese tema de la depresión, y por lo general casi siempre son las personas llegan por depresión, las personas, siempre el síntoma médico o las enfermedades médicas inician con la somatización, inician con la creación de un trastorno o con un estrés postraumático, un trastorno depresivo, y eso hace que la persona desmejore su salud física. ¿Sí? ¿Cómo inicia sus quehaceres desde el campo de la psicología? ¿Cómo inicia? Pues a mí siempre me notifican digamos, las personas que debo visitar. Yo hago un cronograma de actividades para toda la semana y de acuerdo al cronograma de actividades yo, digamos, tengo que revisar qué tipo de consultas son las que me llegan y así mismo organizar qué es lo que yo voy a ir a realizar con esa persona. Entonces ya sé que, digamos, un ejemplo es que me coloquen un paciente que viene por depresión, por deserción escolar, entonces yo ya tengo que ir, digamos, organizando qué es lo que voy a hacer con ese paciente. Digamos, ya llevo ya una imagen y llevo ya lo que, digamos, puedo manejar con la persona. Listo, Fernando, damos cierre a este espacio. Muchísimas gracias. Gracias a ti, espero que la información te sirva mucho y nada, gracias por la entrevista. Vale, muchísimas gracias a ti.